Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un mono o enterizo para niñas como este. Si os gusta la tela os dejo el link directo en la cajita de descripción de este mismo vídeo aquí abajo. También os dejo el link de la remalladora y la máquina de coser por si os interesa que la compré por Amazon. Ahora sí, coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Y ahora sí, siguiendo la dirección del hilo de la tela o los dibujos de la misma, vamos a ir colocando los patrones para aprovechar el máximo de tela posible. Comenzaremos por colocar delantero o espalda de la parte del pantalón, como estáis viendo, con suficiente hueco por todo el contorno para luego dejar margen de costura. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Uno de los laterales o costado de la parte superior, un costadillo de la parte superior, lo vamos a colocar como veis en el vídeo. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada también. Y ahora pues si hemos colocado anteriormente el trasero del pantalón, como en mi caso, colocamos el delantero de ese pantalón o de esa parte de abajo de nuestro mono o enterizo. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Y el costadillo que nos falta también lo vamos a colocar sobre la tela doblada y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela. Vamos a ir recortando todas las piezas que ya tenemos alfilereadas a la tela a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Para el bajo del pantalón sí que podemos dejar unos 2 o 3 centímetros y luego si nos convendría rectificar, pues podemos ajustar. Lo malo es cuando cortamos demasiado, que luego es más difícil rectificar. Mejor cortar 2 o 3 centímetros más siempre de largo, y luego ya si le probamos el mono a la niña y comprobamos que efectivamente es el largo a nuestro gusto o se ajusta a la altura de la pequeña. Volvemos a doblar la tela, ahora sí con un ancho diferente. Vamos a encajar los patrones centrales delantero y espalda. Colocamos el delantero como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Y dejando suficiente tela por todo su contorno, vamos a colocar la espalda. Alfilereamos también esta espalda a la tela doblada, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a recortar ambas piezas a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el centro de la espalda. Creo que en el patrón os he dejado la solapa que indica estos centímetros de más. Si es así, solo tendréis que dejar 1 o 2 centímetros en el centro de esta solapa, no estos 4 que yo estoy dejando. Básicamente yo lo que hice fue primero hacer el patrón y luego pues vi que era conveniente una solapa, entonces por eso dejo estos 4 o 5 centímetros al recorrer.
al recortar. Esto no es necesario en el patrón que os he dejado en el blog, simplemente tenéis que recortar todo el contorno a 1 centímetro. Ya veréis que os viene indicado este rectángulo, además a mayores, para la solapa de la espalda. Lo importante es que hagáis esos pequeños piquetes que marcarán por donde tenemos que luego doblar la solapa, donde tenemos que coser. También los piquetes centrales, sobre todo el de abajo del delantero. Vamos ahora con los volantes, eso que veis en los laterales de este mono, de este peto. Doblamos la tela, como veis en el vídeo. Ahora sí, con el ancho del patrón del volante, colocamos el volante haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar nuestro volante a 1 centímetro de todo su contorno. Si vais a remallar, como yo remallo o remato lo que es el exterior del volante con la remalladora, no hace falta que dejéis este centímetro de margen para la costura. Ahora sí, bien, si lo vais a hacer con un pequeño dobladillo, con una puntilla, lo que sí es necesario es este centímetro, echar este centímetro, porque luego lo va a perder en la costura. Una vez tenemos uno de los volantes recortados, lo que vamos a hacer es recortar otro exactamente igual. Colocamos el patrón ya recortado sobre la tela doblada, haciendo coincidir los dobleces de la tela, y recortamos, como veis, un volante exactamente igual al que ya tenemos. Hacer esos piquetes centrales que irán en la costura del hombro. Para la terminación de las sisas y la terminación del escote del cuello necesitamos un bies, bueno, una serie de bies. En este caso yo voy a cortar 3 bies. Un bies no es más que una tira de unos 3 centímetros de ancho aproximadamente, que se corta en la diagonal de la tela. Vamos a comenzar a coser. Vamos a empezar por la parte del pantalón, vamos a hacerlo y luego lo dejamos reservado y haremos la parte de arriba. Comenzaremos por unir, tal cual hemos cortado delantero y trasero, el centro de ambos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con los derechos de la tela enfrentados. Y remallaremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Si tenemos una remalladora, pues mucho mejor. Colocamos el delantero sobre la espalda, como estáis viendo, sobre el trasero, con los derechos de la tela enfrentados, y vamos a coser tanto por lo que es el interior de las piernas como por los costados o laterales, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. En la costura del interior de la pierna es muy importante que coincida la costura central del delantero y el trasero. Y los costados, pues o laterales, los cosemos tal cual nos vienen a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con el pespunte lineal. Una vez hemos terminado estas costuras, hemos cerrado el pantalón, vamos a remallar las costuras con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues mucho mejor, utilizamos la remalladora. Es más que nada para que no se deshilache y la costura quede bien terminada. Dejamos reservado el pantalón y vamos con la parte superior. Vamos a coser hombros. Colocamos delantero, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba, y las espaldas las colocamos, como veis, con los derechos de la tela hacia abajo. Y con los derechos de la tela enfrentados vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por los hombros estas piezas. Los volantes, como veis, nosotras lo hemos remallado, lo hemos rematado con ese pespunte de remalladora decorativo en un hilo del color dorado de la mota que viene en la gasa, ¿no? del mismo tono del estampado. Podéis hacerlo o bien con la remalladora, si tenéis remalladora en casa. Yo la que utilizo es una Singer, os dejo el link en la descripción de este vídeo porque la compré por Amazon. Lo único que yo le pongo es 3 hilos en lugar de los 4 que lleva, con unas tensiones de 5, 9 y 9.
vosotras pues más o menos conociendo vuestra remalladora podéis adaptar para hacer esta puntada decorativa. Otra opción es utilizar la puntada en zigzag de nuestra máquina de coser automática normal. Utilizaremos, eso sí, la puntada número 0, es decir, la puntada de ojal, e iremos haciendo esta puntada decorativa por todo el borde de exterior de nuestros volantes. También podemos o bien realizar un pequeño dobladillo o terminarlo con una puntilla. Eso es simplemente haciendo un pequeño dobladillo o colocando la puntilla, como en vídeos anteriores hemos hecho, de colocar puntillas o encaje para las terminaciones. Podéis consultar en prendas similares. Y remallados nuestros volantes los vamos a fruncir con la técnica que solemos utilizar. Vamos a fruncirlos a máquina, es decir, los vamos a rizar por la parte que va a ir cosida al mono. Para fruncir simplemente colocamos la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga. Podéis consultar en mi Instagram que tengo vídeos explicativos en la parte de stories, en destacados, una carpeta que se llama trucos. Podéis consultar que hay unos vídeos explicativos buenísimos si nos frunce bien vuestra máquina, para aplicar algunos truquillos. El largo del volante fruncido ha de ser igual más o menos que lo que es la parte central, tanto delantera como de la espalda. Si no, pues ajustamos el rizo de forma manual, tirando de uno de los hilos y repartiendo el rizo con la otra mano. Hacemos coincidir los piquetes centrales de los volantes con la costura de los hombros y vamos a ir cosiendo por donde estáis viendo en el vídeo con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a colocar siempre la parte fruncida en la parte superior de la máquina de coser, porque así vamos a poder ir cosiendo por la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, y además vamos a poder repartir el rizo con las manos, ayudándonos con las manos. Y esto mismo lo vamos a hacer para ambos volantes exactamente igual. Ahora vamos a coser los laterales o costados. Vamos a coser esos laterales donde nos correspondan, pues en la espalda y en la parte delantera en el delantero. Con los derechos de las telas enfrentados, los derechos de la tela del cuerpo enfrentados, vamos a colocar, como veis, esas piezas laterales y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, aprovechando bien ese mismo pespunte que nos ha servido de unión para el volante. Remallamos solo esas 4 costuras de los laterales. Solo vamos a remallar esto porque luego lo que es la sisa la vamos a terminar con un bies. Las vamos a remallar o con una punta en zigzag al borde de la tela, como estáis viendo en el vídeo, o bien lo remallaremos con la remalladora. Y ahora vamos a abrir el lateral y vamos a terminar toda la sisa con un bies. Vamos a coser el bies de tal forma que no se va a ver por la parte exterior del mono, es decir, que lo coseremos por el derecho de la tela, por el derecho del mono, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Colocamos el cuerpo del mono con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos el bies con el derecho hacia abajo. Vamos a ir recorriendo toda la sisa con nuestro bies, cosiéndolo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Importante, esos cortes que estamos haciendo es para que el bies se acople perfectamente y poder mover las costuras. Esos cortes que estamos haciendo los hacemos justo, si os fijáis, en el momento en el que cambia de el cuerpo de la blusa del patrón central a los laterales. Es importante que los hagáis para que no pilléis volante y no pilléis lo que es el margen de costura en el interior del mono. Si no, pues simplemente sería descoser un poquito y volver a coser.
Y ahora sí, volcamos el bies hacia el interior o revés de la tela, doblándolo una y otra vez de tal forma que no se va a ver en el exterior, y vamos a coser a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Este bies solo lo vamos a coser a máquina en el interior por la parte del lateral, de esos costadillos que tenemos. En la otra parte del bies la vamos a terminar a mano, ya veréis cómo lo terminamos. Simplemente coser la parte de los costadillos. Para la terminación del escote vamos a hacer esa pequeña doblez guiándonos por las marcas que hemos hecho para la solapa. Si no, pues plancháis la solapa antes y ya tenéis la línea que os marca por donde tenemos que doblar. Si no, pues antes de coser el bies del cuello de todo el escote, vamos a doblar hacia el derecho la tela y volvemos a doblar como en zigzag, como estáis viendo en el vídeo, y colocamos el bies con el derecho de la tela hacia abajo, es decir, los derechos de ambas telas estarían encarados. Cosemos así el bies porque lo vamos a coser por el interior y no se va a ver por la parte de fuera. Entonces lo cosemos por el derecho de la tela, por el derecho del cuerpo de nuestro mono. Y a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo, vamos a ir cosiendo el bies por todo ese contorno que estáis viendo en el vídeo. Antes de llegar a la solapa, al centro de la espalda que nos queda, doblaremos la solapa guiándonos por esas marquitas, como habíamos hecho al principio. Y ahora volcamos esa solapa y ese bies que hemos cosido en el cuello hacia el interior o revés del cuerpo de nuestro mono, doblándolo una y otra vez de tal forma que no se va a ver por la parte exterior. Vamos a coser por todo el contorno del cuello como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo en el vídeo. Si no os veis con mucha práctica, podéis planchar el bies antes de coserlo a máquina, porque sí que es verdad que este bies, este pespunte se ve mucho en la parte exterior de la prenda y es importante que quede a la misma distancia del borde de la tela por todos los lados. Y ahora, aprovechando esa misma costura que estamos haciendo, vamos a terminar la solapa. Lo que hacemos es coser la solapa doblándola como 1 centímetro hacia el interior y doblándola por esa marca que nos ponía el patrón. Luego cosemos con un pespunte lineal sencillo, como estáis viendo en el vídeo. Importante, si plancháis la solapa antes de coserla, seguro que os va a quedar perfecta. Para cerrar el cuerpo por los laterales o costados, lo doblamos por la mitad por los hombros, como estáis viendo en el vídeo, con los derechos de la tela enfrentados, hacemos coincidir lateral o costados y cosemos como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y finalmente remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela, para que luego nos cueste menos unir la parte del pantalón al cuerpo. Lo que vamos a hacer es colocar la solapa una encima de la otra, como va a quedar finalmente, y realizar un pespunte de seguridad, como estáis viendo, en esos 2 centímetros de solapa únicamente. En el patrón os he dejado unas pequeñas marquitas tanto en en el delantero como en la espalda, que vamos a pasar a pasarlas, digamos, al pantalón. Si os es más sencillo, quizás es bueno que antes de coser o antes de quitar el patrón de las piezas de tela, hagamos estas pequeñas marcas en la tela y ya las tenemos hechas. Si no, pues como yo, lo que hacemos es doblar el pantalón haciendo coincidir ambos delanteros y ambas espaldas y realizamos estos pequeños cortecitos simplemente para que nos guíen o guiarnos donde vamos a fruncir.
porque para adaptar el ancho del pantalón al cuerpo, a la medida del contorno de la cintura, tenemos que fruncir un poquito tanto en el centro de la espalda como en el centro delantero. Para eso, con la misma técnica que habíamos utilizado de fruncido, de colocando la tensión más alta en la máquina de coser y la puntada más larga, vamos a realizar una pequeña costura rizando o frunciendo tanto en el centro delantero como en el centro de la espalda, que va a ir desde una marca hasta la otra en las dos partes, en el trasero y en el delantero. La cuestión es que la medida del pantalón quede ajustada perfectamente a la medida del cuerpo. Si no nos coincide perfectamente, con la mano vamos a ir ayudándonos para repartir el rizo y que finalmente nos coincida. Y ahora sí, vamos a unir el cuerpo al pantalón de la siguiente manera. Hacemos coincidir los derechos de la tela y vamos a hacer coincidir perfectamente el centro de la espalda con la costura central del pantalón. Y el centro delantero lo vamos a hacer coincidir perfectamente con la costura de ese pantalón central delantero. Las costuras de los costados las vamos a hacer coincidir también perfectamente y teniendo como referencia estos 4 puntos, vamos a coser toda la cintura, es decir, vamos a coser el cuerpo al pantalón a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y esta costura la vamos a rematar o remallar con una puntada en zigzag al borde. Si no, también podemos terminarla con la remalladora. Le probamos el mono a la pequeña y vamos a ajustar el largo a su altura. Una vez lo hemos ajustado, teniendo en cuenta que perderá como unos 2 centímetros aproximadamente para el dobladillo del bajo, vamos a hacer un pequeño dobladillo por donde va a pasar el elástico que ajustará el bajo del mono al cuerpo de la pequeña. La terminación la vamos a hacer con un pequeño dobladillo. Lo que vamos a hacer es un dobladillo ya sea para introducir el elástico como para terminarlo si no queréis ponerle ese elástico en el bajo. Vamos a doblar como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro de tal forma que hagamos ese dobladillo en ambos bajos de ambas piernas. Importante, si le vais a introducir el elástico, que tenga al menos el tamaño del elástico que le vais a meter. Y además dejaremos como unos 2 centímetros sin coser para tener ese pequeño hueco e introducir por ahí el elástico. Para poner los elásticos en la parte de abajo, que como ya os digo, los podéis poner si os gustan y si no, pues los dejáis con el dobladillo y ya está. Cogemos una horquilla, un pasacintas, algo para poder pasar el elástico y podemos hacerlo de 2 maneras. Uno, cortamos primero los 2 elásticos iguales, exactamente iguales, y luego los introducimos, o bien los introducimos y luego ajustamos el elástico al contorno o a la medida que nos guste o a la medida de la pierna de la pequeña. Una vez que los introducimos por ese huequito que hemos dejado sin coser, cortamos el elástico sobrante, o si nos sobra pues los unimos, cosemos bien rematando con un pespunte para que no se vaya a quitar y cerramos ese pequeño hueco que habíamos dejado sin coser con una costura lineal sencillita. ¿Os acordáis de esa parte del bies en los hombros o en la sisa que nos había quedado sin terminar? Pues ahora lo vamos a terminar con unas pequeñas puntadas a mano. Igual que hemos hecho a máquina, volcamos una y otra vez de tal forma que el bies se quede en el interior del cuerpo del mono. Y con pequeñas puntadas a mano, puntadas invisibles, vamos a ir fijando bien este bies al cuerpo.
Importante, si no se ve muy bien cómo se hace la puntada ciega o puntada invisible en este vídeo, en este mismo canal tenéis un vídeo de cómo hacer la puntada ciega o escondida. Hacemos 3 o 4 ojales en la solapa de la espalda, en la que monta, y cosemos los botones correspondientes en el mismo lugar donde hemos hecho el ojal. Los cosemos a mano. Para el cordón que veis en la parte central delantera es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es un pequeño lazo o como queremos que quede en el final. Una vez lo tenemos hecho el lazo como querríamos que quedase, ahora sí lo vamos a coser en el centro de ese delantero, coincidiendo perfectamente con la costura central delantera y la unión al cuerpo. El largo del lazo pues se lo podéis dar a vuestro gusto. Yo lo que he hecho para la terminación de este cordón es enrollar hilo, o sea, cortar el lazo a medida y enrollar hilo en el final, en lo que es la punta del cordón. Y una vez que hemos terminado este lazo ya tendríamos nuestro mono totalmente terminado. Ya os digo que la tela os dejo el link directo en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.